capítulo 3 de Santiago. Si ya lo tenemos, entonces eh, vamos a leer entonces los versículos 1 al 12. Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, vamos a reflexionar una palabra bastante dura. El viernes estuvimos reflexionando acerca de lo que es la verdadera fe, acerca de lo que es la fe y las obras. Y aprendimos que no tengo una obligación de hacer obras para que mi fe se dore, sino que una fe genuina de sí misma produce obras, porque cuando yo hago algo para probar que mi fe es activa, entonces estoy intentando sobornar a Dios. Y es semejante a cuando yo tomo un espino y le pongo un montón de frutas encima para decirle a los demás que eso es, si son naranjas, que eso es un naranjo y realmente es un cactus. Se pudren las frutas y el cactus queda allí. Lo que hay que hacer es arrancar el cactus, sembrar el naranjo y entonces que haya naranjas legítimas. Bueno, aquí empieza a tocarnos aspectos vitales acerca de esa fe efectiva que de sí misma, de su naturaleza, produce obras. Y tiene que ver con el uso que damos a la lengua. Y comienza diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué no hacernos maestros? Porque en lo que enseñamos podemos estar enseñando bien o enseñando mal. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, es vital que tengamos en nuestra cabeza de la forma mejor que se pueda, la forma más clara posible, el contenido total de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros expongamos la palabra nos cuidemos de no contradecirla en nada. Hoy el mundo está lleno de maestros que sacan textos de su contexto y enseñan cosas que suenan interesantes, pero que contradicen la palabra. Hemos aprendido en la escuela de formación que la palabra de Dios es semejante a un rompecabezas con muchas fichas, pero donde todas sus fichas se encajan perfectamente, sin que falte ninguna. Cuando nosotros encontramos todo esto en la palabra y nos damos cuenta que el rompecabezas encaja perfectamente, estamos haciendo un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Estamos haciendo el entendimiento adecuado. No somos perfectos, pero debemos ser perfeccionados en el entendimiento de la palabra. Y por eso dice, no se hagan maestros muchos, porque va a pesar una mayor responsabilidad sobre quien es maestro.
Y como pesa una mayor responsabilidad, habrá mayor condenación para quien tuerza la palabra. Y el mundo está lleno de maestros que han torcido la palabra. Y con mi esposa tenemos una costumbre, todos los días le clamamos a Dios que no nos deje torcer la palabra, que nos conceda recibir lo que es debido recibir y también rechazar lo que debemos rechazar, aunque parezca muy atractivo. Hoy la fe de muchos se enfoca en lo que funciona. Entonces, a mí me funcionó esto, yo lo hago. Por ejemplo, hoy la cristiandad se ha volcado a lo que llaman las siembras. Entonces dicen, es que a mí la siembra me funcionó porque yo sembré por una casa y Dios me dio la casa, y conozco personas que lo han hecho, y claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Esta es una doctrina distorsionada. Y debemos tener cuidado de que no nos estén engañando, y nos están engañando. Pero como funciona, entonces corremos a hacerlo. Claro que la Biblia dice claramente que el que da, recibe. Y dice que las cosas son semillas que se deben sembrar para obtener cosechas. Pero cuando alguien hace una siembra, por ejemplo, esperando una casa, está intentando sobornar a Dios. Y esto es pecado. Y no me diga que le funciona, porque yo sé que funciona, porque también la Biblia dice que cuando alguien no le cree a Dios, Él manda espíritu de mentira para que crean a la mentira y sean engañados. Algunos me han escuchado decir esto. El diablo tiene dos funciones. La primera es coger a los hijos de Dios de aquí para que nos acostumbremos a depender de Dios. Cada vez que pasamos un aprieto, debemos recordar que debemos depender de Dios. Pero la otra función del diablo es engañar a los que no creen a Dios, aquellos que dan la espalda a la palabra de Dios. Y por eso nos cuidamos, debemos cuidarnos. En nuestra iglesia estamos haciendo esfuerzos para cuidarnos de no contradecir la palabra, y por eso nos hemos ocupado de escudriñarla paso a paso, a veces texto a texto, y por eso mismo hacemos este tipo de reflexiones, texto a texto. Cuando nosotros torcemos la verdad, entonces, si esto enseño, la condenación es mayor que si no lo enseño. Y no se trata de que entonces tengamos el temor de, entonces no lo hago porque me da miedo no hacerlo bien. Pues bueno, está bien sentir en un momento dado temor, pero entonces la salida no es no hacerlo, la salida es prepararnos para hacerlo. Yo le digo a los hermanos acá, bueno, si yo fuera buen pastor, la pasaría mucho en sus casas, saludándolos, visitándolos, divirtiéndolos. Pero entonces la enseñanza sería mucho más floja. Entonces me he dedicado más a estudiar, paso menos tiempo en la casa de los hermanos, pero procuro ser más responsable con lo que enseño. Y eso humanamente pareciera que no hace al buen pastor. Pero yo lo hago porque en el fondo creo que sería mejor pastor si enseñara, si diera mejor alimento, que si no diera alimento. Claro, es que a veces a los hermanos, pues, algunos les da pereza escuchar lo que mandamos, porque ahora transmitimos el mensaje. De hecho, el mensaje de ayer empezamos un tema que es bien interesante, y no para que tenga más vistas, pero les voy a recomendar que lo escuchen, acerca de un pecado terrible que muchas veces no vemos en nuestra vida o en la iglesia. Entonces debemos cuidarnos de no torcer la verdad, para que entonces no seamos condenados, sino que seamos galardonados. ¿A quién no le gusta ser galardonado? Pues todos debemos procurar entender, comprender la palabra de Dios adecuadamente, para que tengamos bien claro cuál es el concepto adecuado de fe y vivamos la fe genuina. Pero eso trae eh, trae recompensa. Cuando nosotros practicamos la fe genuina, vemos grandes respuestas de Dios. Dios prospera nuestra vida, Dios prospera nuestra casa y hasta la economía. El problema es que hoy la gente está sembrando para tener una economía grande, pero no se preocupa de su vida espiritual. A veces pagan la vida espiritual yendo a un evento, pagando caro un evento, pero la vida espiritual se paga por una rectitud que se vive todos los días, en la integridad. Que si yo soy ejemplo de eso, no, estamos luchando, pero si nos unimos todos, logramos mejores resultados. ¿Por qué? Porque oramos los unos por los otros, porque nos tenemos paciencia los unos por los otros, y porque nos esforzamos los unos
No solamente para que nosotros estemos bien, sino para que entre todos vivamos mejor, estemos bien, mejor con el Señor. Y dice aquí Santiago, es que todos ofendemos muchas veces ofendemos a Dios, bueno, también a nuestros semejantes, pero ofendemos a Dios, ofendemos en las palabras que usamos y también a veces ofendemos en lo que callamos. Si alguien no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quien, quien es capaz de manejar sus palabras, sería capaz de manejar todo su cuerpo. Pero aquí dice, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado usando la palabra. Y dice, cuídense, porque si enseñan, entonces reciben condenación. Y hay mayor condenación, no solamente por torcer la verdad, sino por enseñar esa verdad torcida. Y entonces luego pone una comparación, dice, mire, nosotros tenemos una costumbre y es ponerle freno a los caballos para manejar todo su cuerpo, que es un cuerpo muy grande, los caballos tienen demasiada fuerza, pero con un freno que se pone en sus bocas, con eso se maneja todo. Y así lo dirigimos y somos efectivos haciéndolo. También dice, las naves siendo muy grandes, tan gigantes, son conducidas por un timón muy pequeño. ¿Y a dónde van? A donde el que las maneja quiere. Y entonces dice, así es la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero que casi nunca podemos manejar. Porque esa lengua que es tan pequeña se jacta de grandes cosas. ¿Cómo es que una persona ofende tanto con su lengua? Hermanos, ofendemos a Dios cuando usamos nuestra lengua para decir lo que no conviene. Y si me pongo a hacer una lista aquí no terminaría, los tendría todo el día hoy, mañana. Pero muchas veces eh, osamos levantar nuestra voz para decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando la palabra correcta es, ¿para qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y la respuesta sería, ¿y por qué a usted no? ¿Por qué piensa que debe ser para los demás y no para usted? Y esto pasa cuando nos autojustificamos, cuando no reconocemos lo que nos corresponde y pretendemos presumir de santos. Y toda presunción es un pecado terrible. ¿Cuál es el problema? Que la lengua debe estar gobernada por el Señor. Y la lengua más gobernada por el Señor es una lengua que se mantiene mucho quieta. Es una lengua que no se presta para cualquier cosa. A veces nosotros tenemos la fea costumbre de hablar de los demás. Y aquí dice claramente que cuando hacemos eso, la lengua está inflamada por el infierno, porque hablar de los demás es pecado. Hablar de alguien es pecado. La Biblia dice que si alguien le dice fatua a su hermano, es decir, si le dice necio, ya es un homicida. No, no le ha metido un cuchillo a su hermano por el vientre, pero le ha metido un cuchillo a su alma, a su corazón. Y aunque el hermano nunca se entere, Dios lo está viendo. La lengua es un miembro muy pequeño que debe ser sujetada a Dios, porque es un fósforo muy pequeño que enciende un bosque grandísimo. Es un fuego muy pequeño que es capaz de quemar todo el bosque. Dice, es un mundo de maldad. Es un mundo. Es como si fuera algo demasiado gigante, inflamado por el infierno, porque lo que sabe fabricar es maldad. Dice, es muy pequeño y está puesto en nuestro cuerpo y es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y no solamente contamina todo el cuerpo, sino que contamina la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, ese fuego viene del mismo diablo, del mismo infierno, del reino de la maldad. De allí viene el fuego que es capaz de incendiar tantas cosas.
hace daño a nosotros, hace daño al mundo, hace daño a la creación, a nuestros semejantes, aún no solamente a los seres humanos, a los demás seres, a la tierra. Hermanos, la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre, específicamente el pecado de Adán. Pero también la tierra puede ser bendita por causa del arrepentimiento de los hombres. Me viene a la mente esta pequeña ciudad allí en Guatemala, llamada Almolonga. Esta ciudad pequeña, los misioneros que llegaban allí para intentar establecer una iglesia tenían que irse porque terminaban aguantando hambre. Y se iban. En este pequeño lugar funcionaba la sede mundial de una secta satánica. Una ciudad de entre 25 y 30 mil personas en ese tiempo, no sé cuánto tendrá ahora. Una ciudad pequeña, un pueblo, mejor un pueblo grande. Y allí funcionaba la sede mundial de un culto satánico, había mucha brujería. Sus tierras eran un desierto, no producían, la gente aguantaba hambre. Pero un día llegó un hombre con fe y este hombre no resistió los embates de la brujería, del satanismo. Fue amenazado incluso de muerte y no se quiso ir. Finalmente estableció una iglesia. Y estableció una iglesia que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. De tal forma que llegó el momento en que había muchas iglesias, incluso de más de 1000 miembros. Y eso es ilógico en Colombia. Uno nunca vio una iglesia de más de 1000 miembros en un pueblo de 25.000 habitantes, mucho menos muchas iglesias. Y ellos tomaron una actitud correcta. Dios empezó a cambiar lo que pasaba en este suelo, incluso las cosechas empezaron a producir cuando la gente buscó a Dios. Y tomaron una costumbre muy correcta cuando salían los camiones con la cosecha que recogían, ponían unos avisos que decían: esta es la bendición y la provisión de Dios. Y así se identificaban los camiones que salían de allí. Y entonces, después de que esa tierra no producía nada, la gente empezó a ver cómo había zanahorias de más de 1 kilo de peso. Esas no las he visto por acá. Tal vez Colombia no es un país tan bendito a pesar de ser tan bendecido. Y es porque hemos dejado a Dios. Y cambió totalmente. La brujería se fue diluyendo. El culto satánico tuvo que irse. Y se estableció la palabra de Dios. Tal vez han cometido muchos errores también. Las iglesias a veces, cuando se enriquecen, pues les cuesta mantenerse en la santidad. No sé cómo estarán ahorita, ¿no? Pero si alguien me dice: no, pero es que mira, ya está pasando tal cosa. Eso nos pasa a los hijos de Dios. Somos demasiado inestables. Por eso necesitamos depender de Dios. Pero cambió totalmente. Hermanos, cuando nosotros usamos mal la palabra que Dios pone en nuestros labios, no solamente detenemos las bendiciones para nosotros, somos capaces de detener las bendiciones para los demás o para la tierra misma, para la creación misma. Es un mundo pequeño, es un fuego pequeño, pero es un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, inflama la creación, porque es inflamada por el infierno. Dice: toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. No sé si ustedes se han dado cuenta que por fuerte que sea un león o un elefante, siempre teme al hombre. Y tal vez alguien me va a decir: pero yo he visto leones destrozar humanos, elefantes destrozar humanos. Sí, en casos extremos. Pero un león no le tiene miedo a un elefante, pero a un ser humano sí.
Un elefante enfrenta al león, pero difícilmente enfrenta al ser humano. Porque Dios ha puesto autoridad en nosotros. Ahora, ¿por qué a veces nos ataca el león? ¿Por qué nos atacan las serpientes? ¿Por qué nos atacan los elefantes y qué sé yo, otros animales? Porque el hombre entregó la autoridad que Dios le dio allá en Edén, la autoridad que Dios le puso como corona de la creación, como rey de la creación, se la entregó al diablo. Y entonces hoy la creación, aunque tiene una naturaleza de respeto todavía, no llega, ese respeto no llega hasta el infinito. Ese respeto se pierde. Y entonces muchos seres, muchas cosas de la creación se volvieron en contra del hombre. Y el hombre ha llegado a tal punto de cobardía, de tener temor de la misma naturaleza, de las mismas criaturas, a quienes debiera gobernar, y termina siendo atemorizado por ellas. Eso es cosa del pecado, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que cuando alguien vive en plena fe, aunque pueda tomar incluso veneno de serpientes, no les hará daño. Aunque tomen veneno, no recibirán daño. Sean mordidos por serpientes, no les harán daño. Bueno, hay algunos que han intentado entonces probar esto y también han pecado, porque esto es tentar a Dios. No se trata de demostrar que soy un hijo de Dios, se trata de vivir como hijos de Dios. Cuando el diablo le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, lo estaba retando. Pero un hijo de Dios no sale a retos. Un hijo de Dios confía en Dios. Y cuando le toca enfrentar, entonces puede ver la mano de Dios obrando en su favor. Volviendo a la lengua entonces debemos refrenarla. No debemos usarla para decir nada malo de los demás. Pero aquí mismo dice que nadie la ha refrenado. Es decir, que en una mayor medida o en una menor medida todos hemos pecado. Y hemos pecado de dejar que el infierno inflame la lengua y se convierta en un pequeño fuego que quema grandes bosques. Ay, hermanos, cuán duro es cuando somos confrontados por las cosas que ya no podemos dejar, que ya no podemos evitar. Cuando decimos algo y de pronto somos confrontados, ya lo dijimos, ya no podemos reversar. Y a veces la salida entonces es mentir. A veces la salida es negar. Hay espíritus de maldad que tienen esa fea costumbre. Por eso les digo, escúchese por favor la enseñanza que hicimos ayer. No ha salido todavía porque no la hemos podido subir al canal. Pero más tarde saldrá, Dios mediante. Escúchenla por favor. Bueno, esa naturaleza que Dios le dio a la creación de ser domada por el hombre se ha ido perdiendo porque el hombre perdió su autoridad. Pero si manejamos la lengua, recuperamos mucha de esa autoridad. ¿Cuál es el problema del hombre cuando usa mal su lengua? Es que dice, con ella bendice al Dios Padre. Sí, con ella le clama, Señor, ten misericordia de mí. Y eso es bendecir a Dios. Cuando le dice, Señor, dame esto porque soy tu hijo, allí lo está bendiciendo, allí está exigiendo. Y esto no trae bendición. Pero cuando se humilla y dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, está bendiciendo a Dios. Pero usa la misma lengua para hablar mal de los demás. Y esto es maldición. Usa la misma lengua para decirle a alguno de sus hijos o a sus hijos que son unos brutos. Había una mujer que tenía una costumbre de decir, es que el bruto de mi marido tal cosa. Y tenía un esposo muy bien parecido, pero padeció muchas cosas. No debemos maldecir, debemos dejar esa fea costumbre de maldecir. ¿Qué es maldecir? A veces pensamos que maldecir es soltar un madrazo. Sí, esto es maldición también. Maldecir, como lo dice su palabra, es decir mal. Si usted ve los patriarcas, Jacob le decía a sus hijos, Abraham a sus hijos, Isaac a sus hijos, que Dios te bendiga con el rocío de la mañana, es decir, que no falte la lluvia para tus cosechas. Que Dios te bendiga con tal cosa, que Dios te dé tal otra cosa. Pero a veces lo que tenemos son palabras de recriminación. La esposa con el esposo con la esposa, los padres con los hijos con los padres, la familia contra los vecinos y sobre todo contra los enemigos. Debemos usar
aprender a usar adecuadamente la lengua, y con esto estamos menguando la maldad en la cual nos movemos todos los días. Con ella bendecimos a Dios, pero con ella también maldecimos a los hombres. Y lo que se nos olvida es que estamos hablando de una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por maldadosa, por mala que nos parezca, es una persona que todavía conserva semejanza de Dios. Yo estoy convencido que una persona malvada, una persona que se condena, acaba de perder totalmente la imagen de Dios cuando va al infierno, cuando muere, cuando ya está apartado para el infierno. Creo que mientras tanto, no. Porque mientras no haya muerto, si se arrepiente, todavía alcanza misericordia y su imagen de Dios será restaurada al 100%. No en esta tierra, pero cuando resucitemos tendremos al 100% la imagen de Cristo hombre, de Dios hombre. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No debemos nunca hablar de un ser humano, porque ese ser humano, por despreciable que nos parezca, está hecho a la semejanza de Dios. Y cuando estamos maldiciendo a una persona que está hecha a la semejanza de Dios, estamos obrando, estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos obrando contra la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, debemos tener esa costumbre. ¿Cuán santos son esos que tienen la costumbre de no hablar de los demás? Ay, hermanos, yo lo digo con mucha responsabilidad porque a mí me cuesta demasiado no hacerlo. Por eso dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Si usted echa sal y azúcar en un mismo vaso de agua, ¿qué va a tener? Una composición salobre, pero no va a tener una parte del vaso con agua dulce y una parte del vaso con agua salada. No, va a tener un compuesto terriblemente hecho, salobre. Esto no debe ser así. De una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Qué está diciendo con esto? Cuando vuestros labios se usan para maldecir, entonces allí falta Dios. Allí falta el Espíritu Santo. Allí falta Cristo, porque el Espíritu Santo no mora en casa sucia. No es que nosotros tengamos una casa tan buena, pero es una casa que tiene que estar en continuo perfeccionamiento, o de otra forma estaríamos contristando al Espíritu Santo. Por eso es tan vital que le pongamos freno a nuestra lengua. Es tan vital. Y podemos alegar, no es que lo que estoy diciendo es verdad, sí, pero no lo diga, porque esa persona a quien está maldiciendo, porque lo está maldiciendo, es una persona hecha a la imagen de Dios. No se trata entonces de salirnos de este mundo, pero sí crecer de tal forma que cada día bendigamos más y maldigamos menos. Algunos me han escuchado confesar que fui hecho tonto en la misma casa, porque en mi casa dijeron que yo era tonto. Es que cuando uno habla sobre sus hijos, uno está sujetando a sus hijos a maldición cuando habla contra ellos. Cuando el esposo habla contra la esposa, le está sujetando a maldición. Y hay esposas que se han empoderado tanto con un demonio que se llama Jezabel, que han recibido la capacidad de maldecir a sus esposos. Y por eso sus esposos a menudo no sirven para mucho. No quiero decir que no sirven para nada. Ellas dicen que no sirven para nada. Pero no sirven para tanto. A veces les cuesta amarrarse los pantalones y ser varones, porque dejan la responsabilidad a sus esposas o a sus hijos. Y ellos se dedican solamente a recibir. Esto también tiene mucho que ver con lo que como varones decimos, pero también lo que dicen nuestras esposas de nosotros. Hermanos, porque cuando una mujer maldice a su marido, se está empoderando contra él. Y su lengua está siendo inflamada por ese espíritu de Jezabel. Jezabel era una bruja, sacerdotisa de Baal. Baal significa el Dios que posee la voluntad,
que manipula la voluntad. Y ella con su lengua de bruja manejaba a su marido, el peor rey que tuvo Israel. Un hombre que iba a la guerra y ganaba guerras. Bueno, a veces las perdía, pero continuamente ganaba guerras. Pero no podía contener la lengua de su mujer. Y terminó destruyendo a una persona, a un hombre que pudo ser hombre, y terminó siendo un monaguillo que manejaba a su esposa a su antojo. Por eso las esposas deben cuidarse de no manejar a sus maridos, porque les está inflamando un espíritu jezabélico, un espíritu de brujería, y terminan llamando buenas las cosas que son malas. Voy a decir algo muy duro y no está probado científicamente, son ocurrencias, perdónenme si estoy diciendo mal, pero cuando un hombre en la casa es terrible, sus hijos se van pronto de la casa. Eso es lo que yo he observado. Sí, puedo estar equivocado, pero les digo esto por si acaso sirve para algo. Cuando un hombre es terrible en la casa, regularmente sus hijos se van muy pronto de la casa. Las hijas consiguen maridos muy jovencitas. Los muchachos se van a buscar por otro lado. Y cuando la mujer es terrible y maneja a toda su casa, a su marido primero y a los demás con el dedito meñique, es decir, cuando es una manipuladora, regularmente a los hijos les cuesta irse de la casa, les cuesta casarse. ¿Por qué? Porque han sido manipulados por un espíritu terrible, un espíritu que es religioso, terrible, que se llama Jezabel. Hermanos, debemos cuidarnos de no usar mal la lengua, ni contra Dios, porque cuando le decimos a Dios, ¿por qué? Lo estamos afrentando. Cuando contradecimos su palabra, lo estamos afrentando. Si Dios dice, corrige a tus hijos, y usted no lo hace, sino que lo deja hacer lo que le da la gana, usted está afrentando la palabra de Dios. Ah, pues que el psicólogo le dijo que hay que dejarlo que desarrolle su personalidad. El psicólogo está inflamado por el diablo, pero la palabra de Dios es perfecta. No debemos usar nuestra lengua contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra los padres, contra los vecinos, contra los enemigos. No debemos usar la lengua contra ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el diablo inflame nuestra lengua para destruir bosques completos. Pequeños fuegos destruyendo grandes bosques. La higuera no puede producir aceitunas. Lo que decimos con nuestros labios está revelando quiénes somos interiormente, cómo está nuestro espíritu. Es que una misma fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Debemos vivir en santidad. Ay, hermanos, pongámosle freno a esta lengua. ¿Cómo la frenamos? Para nosotros es imposible. Usted ya ha hecho esfuerzos, yo también. Para nosotros es imposible. Pero hay alguien que la puede frenar, el Espíritu Santo. ¿Y cómo conseguimos ese poder para que sea frenada la lengua, ese poder del Espíritu Santo? Escudriñando la palabra de Dios, porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, conocemos a Dios, se crece nuestra fe, y cuando crece nuestra fe, entonces las cosas que nos eran imposibles hacer, comienzan a ser posibles. El marido no se cambia hablando mal de él, el marido se cambia bendiciéndolo, la esposa no se cambia hablando mal de ella, se cambia bendiciéndola, los hijos no se cambian hablando mal de ellos. A veces nos equivocamos agarrándonos a pelear con los hijos para que cambien y ellos cada día más rebeldes son. No, no, los bendecimos, los bendecimos. No les acolitamos a ninguno las cosas malas que hacen, no. Pero los bendecimos, ¿para qué? Buscando que Dios tenga misericordia, porque si hacemos lo que Dios manda, quizás Dios tenga misericordia y nos conceda ver con nuestros ojos que esposos, esposas, hijos o hijas cambien, incluso enemigos. Por eso, no debemos maldecir, debemos bendecir. ¿Qué nos toca? También hacer disciplina, debemos disciplinarnos, pero sobre todo debemos escudriñar la palabra. Pero cuando la ponemos por obra, cuando nos disciplinamos. Si nos disciplinamos, el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer. Hermanos, gracias por su paciencia. Gracias por su misericordia conmigo también. Hasta ahorita no me han cogido a juguete. Tal vez he dicho palabras muy duras. Tal vez a veces me meto demasiado en la cocina de alguien. Bueno, no quiero ofender. Quiero responsablemente comunicar la palabra. Primero para mí, porque fallo demasiado.
pero quizás también a alguno de ustedes les sirva. Dios les bendiga. Es el momento para aportar o también para preguntar si es necesario. Dios les bendiga. Un abrazo.